El Museo de la Basílica de Guadalupe presenta como pieza del mes de febrero de 2021 esta obra de Cristina Rubalcaba, realizada en técnica mixta, es decir, están mezclados acrílico, óleo, carboncillo y pastel sobre lienzo de lino. Es una pieza titulada Protege a los desamparados. Y habría que preguntarnos qué podemos entender por el desamparo. Creo que, me parece, es uno de los sentimientos, de las sensaciones más terribles que puede sufrir el ser humano, en la que se entremezclan tristeza, desazón, un sentimiento de estar desprotegido de alguna forma, y dentro del cristianismo tal vez el ejemplo más claro de este sentimiento lo podemos encontrar en las últimas palabras de Cristo, cuando poco antes de expirar dirige sus ojos al cielo Jesús y pregunta a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto lo podemos simplemente cambiar por abandono, por desamparo. Eso es lo que significa el desamparo, el sentirse totalmente desprotegido. Toma este tema y lo pinta Cristina Rubalcaba en esta pieza, donde, ¿qué es lo que vemos? Un mar embravecido donde hay varias barcazas frágiles llenas de seres humanos. Esta pieza la hizo en 2003 en el santuario de Fátima en Portugal, y es un año en el que empezó a sentirse la migración africana a Europa. Estas personas, queriendo tener un mejor nivel de vida, empezaron a tomar unas barcazas que llaman pateras en Europa, y sin ninguna protección, pues se encaminaban tratando de cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa. Pues muchas veces pues el mar les atacaba. Va a llegar a su clímax, a la crisis migratoria de África a Europa en 2015, donde murieron muchísimas personas, muchísimos migrantes africanos ahogados, pues son personas que no saben nadar. De esta manera nos representó el desamparo Cristina Rubalcaba. Aquí vemos llama en esta escena prácticamente dantesca la atención este personaje que está al centro, esta madre cuyo bebé está en su vientre, ¿no? Está utilizando a su madre como si fuera un navío, pero es un navío que está a punto de caer al abismo del mar, como muchos otros que están siendo devorados por tiburones, como podemos ver. Y en el lado inferior derecho podemos ver cómo desconsoladamente llora una sirena con lágrimas copiosas. Un detalle que nos habla de la nacionalidad de la autora, de Cristina Rubalcaba, lo podemos ver también en la parte superior al centro, donde podemos apreciar una Catrina mexicana, que también está en una barcaza, pero es el único personaje, trae las manos tocándose el cráneo y descansa plácidamente observando toda la escena terrible. Dentro de la lancha típico de cualquier Catrina vemos un detalle en rojo, tal vez como símbolo de la sangre que está siendo derramada por esas personas desprotegidas, tanto terrenal como celestialmente. Cristina Rubalcaba nació en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México, el 5 de diciembre de 1943, hija de un poeta, editor, fotógrafo y trotamundos, Adam Rubalcaba, quien, para calmar la hiperactividad de su hija, contaba apenas 2 años, para tranquilizarla, la ponía a dibujar. De esa forma, pues, indujo, creo, de alguna manera la vocación de Cristina Rubalcaba, quien desde los años 70 vive en la ciudad de París
y ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en museos y galerías tanto de Europa, de Estados Unidos como en México. El Museo de la Basílica de Guadalupe posee una gran cantidad de obras de Rubalcaba, 23 de ellas específicamente, una de ellas la más grande que resguarda este museo, que se titula Virgen de Guadalupe, Manto del Mundo. Esta obra participaba y hasta el día de hoy hizo, creo que otras de manera itinerante por diversos santuarios marianos de Europa. Y cada vez que ella, esa exposición itinerante se presentaba, ella hacía una obra alusiva a la imagen de la advocación mariana de ese lugar. En este caso, ella la pintó en el santuario de Fátima en 2003, cuando llegó esta exposición itinerante, que sigue haciéndolo hasta el día de hoy, y va a reiniciar esa exposición itinerante este año, pero por las cuestiones de la pandemia del COVID-19 pues se ha detenido. Es una artista polifacética, puesto que, aunque su base principal es la pintura, también ha incursionado en la escultura, en el ornamento de cerámica e inclusive en la composición musical. Grupos muy populares como los Tigres del Norte, Panteón Rococó o el grupo Cañaveral han interpretado canciones de Cristina Rubalcaba. Es, repito, una artista muy polifacética. Pero volviendo a la pieza, otro detalle interesante, si se fijan, es cómo excede Rubalcaba el espacio del lienzo, de la tela, sino puesto que pasa inclusive al marco, ¿sí? Vemos olas aquí en el lado izquierdo, y aquí en el borde inferior derecho pues la propia sirena, que también excede ese espacio del lienzo. Esto tal vez sería una manera neobarroca de tomar ese detalle que a veces hicieron algunos artistas barrocos, excediendo el espacio del lienzo. Es un juego que se convierte en una especie de trapantojo contemporáneo. A pesar de que tal vez tenga esta cuestión, contexto histórico de las primeras migraciones cuando empiezan a surgir de africanos a Europa, el arte puede romper esas barreras históricas. Me parece interesante mostrarlo precisamente en este tiempo, puesto que creo que con lo que está sufriendo la humanidad al día de hoy, con la pandemia del COVID-19, creo que muchos de los seres humanos nos sentimos precisamente desamparados, como si estuviéramos atravesando en estos momentos un mar bronco como el que nos plasma aquí. Hace décadas, cuando éramos niños, los que nacimos a finales de los años 50, y yo creo que los que nos antecedieron también, nos enseñaban una oración que ha caído en desuso completamente y que tal vez no sé si tendríamos que retomar de nuevo. Ángel de mi guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Esperemos que a futuro, ya cercano, ya no quedemos desamparados ante este terrible mal que nos está afectando, y que esperemos también que una vez que termine todo esto se abran de nuevo los museos y puedan ustedes venir a conocer y reconocer, como siempre les digo, el importante acervo que resguarda el Museo de la Basílica de Guadalupe, y que puedan ver esta pieza y otras que mientras esté cerrado, pues ya que se abran, pues lo que no pudieron ver directamente, pues se les mostrará para que ustedes puedan contemplarlas directamente.